¿Alguna vez te has detenido de verdad a pensar por qué hay hombres que, sin ser particularmente guapos, sin tener el cuerpo perfecto que dictan las redes sociales, sin lucir abdominales marcados ni una mandíbula de revista, sin conducir un auto caro ni tener una cuenta bancaria que impresione, logran conquistar, enamorar y quedarse con mujeres que, para la mayoría, parecen inalcanzables? Mujeres que llaman la atención, que generan miradas, que muchos catalogan como fuera de su liga. ¿Qué es lo que hacen esos hombres que tú no estás haciendo? ¿Qué tienen ellos que aparentemente tú no tienes? ¿Qué saben que tú aún no has descubierto? La respuesta, por mucho que duela al ego masculino condicionado por la cultura de la apariencia, no está en la genética. No está en la altura. No está en los músculos. No está en la marca del reloj, ni en el perfume caro. Tampoco está en la ropa ajustada ni en la cantidad de ceros en la cuenta. No, hermano. El secreto no está en lo superficial, aunque eso sea lo que la sociedad grite a diario. La verdad es que el arma más poderosa que usan esos hombres no se ve a simple vista. No se puede fotografiar fácilmente. No se presume en una selfie ni se exhibe en una historia de Instagram. Porque el verdadero secreto para generar atracción auténtica, profunda, duradera, está mucho más adentro. Más profundo de lo que normalmente se cree. Está en un lugar que muy pocos hombres se atreven a explorar, y por eso, muy pocos logran verdaderamente destacar. Y es que nos han enseñado durante años, desde que somos niños, que para gustar hay que impresionar, que hay que ser el más fuerte, el más atractivo, el más exitoso, el más seguro. Nos han llenado de ideas equivocadas sobre lo que significa atraer a una mujer, como si todo dependiera de demostrar algo hacia afuera. Pero cuando finalmente rompes con esas creencias, cuando te atreves a mirar más allá de la fachada, cuando observas con atención a esos hombres que generan un magnetismo inexplicable, te das cuenta de algo revelador. Ellos no están compitiendo con el físico. Están jugando en otra liga. Una liga silenciosa, sutil, casi invisible, pero tremendamente poderosa. Porque ellos han comprendido algo que tú quizás estás a punto de descubrir. Han entendido que la atracción real no nace en los ojos. Nace en la mente. En el mundo emocional. En ese rincón invisible donde ella procesa lo que siente, donde construye imágenes mentales, donde guarda sus deseos secretos y sus inseguridades más profundas. Y cuando un hombre logra acceder a ese espacio, no con manipulación, no con frases vacías, sino con autenticidad, con presencia, con una forma de comunicarse que trasciende lo obvio, entonces todo cambia. Porque ese hombre, sin tener que destacar físicamente, se vuelve inolvidable. Cuando logras entender esto y empiezas a aplicarlo en tus interacciones, cuando dejas de preocuparte tanto por tu apariencia y comienzas a enfocarte en la experiencia emocional que generas en una mujer, te das cuenta de que todo lo que pensabas que importaba realmente no era lo esencial. Que todo lo que te dijeron sobre ser el más guapo, el más alto, el más fuerte, palidece frente al poder de saber provocar una emoción genuina. De saber hablarle no solo con palabras, sino con tu energía, con tu intención, con tu capacidad de hacerla sentirse vista, comprendida, valorada, diferente. Porque lo que realmente impacta a una mujer no es cómo luces, sino cómo la haces sentir consigo misma cuando está contigo. Y eso no tiene que ver con lo físico. Tiene que ver con tu capacidad de tocar su mente, de activar su imaginación, de sembrar pensamientos que la acompañen mucho después de que te hayas ido, de convertirte, no en una imagen más en su memoria, sino en una emoción que se repite, una sensación que la intriga, un eco emocional que la hace volver a ti una y otra vez, sin saber exactamente por qué. Eso, hermano, es poder real. Eso es seducción auténtica. Y es eso lo que estás a punto de aprender. Muchos hombres, por desconocimiento, por haber sido criados en una cultura de lo inmediato, de lo superficial, de lo visual, creen que para conquistar a una mujer hay que ir directo al contacto físico. Que el beso, la caricia, el roce, el acercamiento corporal son las herramientas principales para activar el deseo femenino. Creen que si logran acercarse lo suficiente, si son persistentes, si encuentran el momento perfecto para tocar su mano o rozar su cintura, ya están ganando terreno. Y aunque no se puede negar que esos gestos pueden provocar reacciones, que pueden generar una chispa en ciertos contextos, lo que muchos no entienden, y por eso fracasan una y otra vez, es que nada de eso tiene un efecto duradero si antes no has conquistado algo infinitamente más valioso y más profundo. Su mundo interior. Su mente. Su corazón. Su dimensión emocional. Porque el verdadero deseo de una mujer no se enciende en la piel.
No se activa con un beso robado, ni con una caricia hábil, ni con un cuerpo trabajado en el gimnasio. El verdadero deseo no vive en lo que se ve, ni en lo que se toca. Vive en lo que se siente. Se enciende en su imaginación, en ese rincón invisible que no se deja ver a simple vista, pero que está lleno de vida. Un lugar donde habitan sus emociones más íntimas, sus pensamientos más profundos, sus dudas no resueltas, sus fantasías ocultas, sus heridas no cerradas y, sobre todo, su deseo silencioso de sentirse vista, valorada, comprendida y deseada, no solo como un cuerpo, sino como un universo completo. Es en ese rincón donde comienza todo. Ahí es donde se forma el deseo real. El deseo que no depende de la apariencia, ni de la situación, ni de lo que llevas puesto. Un deseo que se convierte en pensamiento recurrente, en intriga emocional, en una necesidad de volver a verte, de escucharte, de entender por qué algo en ti la hizo sentir distinta. Y eso, hermano, no se logra con técnicas baratas. No se logra con frases copiadas de Internet. Se logra con sensibilidad, con presencia, con la capacidad de entrar en su mundo emocional sin invadirlo, sin manipularlo, sin buscar aprobación, sino simplemente con la intención de conectar. Porque cuando logras entrar ahí, cuando sabes cómo provocar sensaciones que no se explican con lógica pero que se sienten en el pecho, en la garganta, en la piel aunque no la toques, entonces te vuelves inolvidable. Te conviertes en alguien que no puedes sacar de su mente. No porque hiciste algo extraordinario, sino porque fuiste diferente a todos los demás. Porque mientras otros estaban enfocados en conquistar su cuerpo, tú aprendiste a seducir su alma, a tocar su psique, a provocar imágenes mentales que se quedan ahí, dando vueltas, apareciendo en los momentos más inesperados. Y eso es lo que marca la diferencia entre ser una aventura pasajera, o una experiencia emocional que deja huella. Entre ser olvidado al día siguiente, o recordado sin explicación durante semanas. Porque, al final, el cuerpo olvida lo que fue rutina. Pero la mente recuerda con intensidad todo aquello que la sacudió, que la hizo vibrar, que despertó algo nuevo. Así que si quieres convertirte en ese hombre que no solo se desea, sino que se recuerda, que se extraña, que se piensa incluso cuando ella está con otros, no empieces por la piel. Empieza por lo invisible, por lo intangible, por ese universo emocional que todos quieren alcanzar pero que muy pocos saben siquiera cómo tocar. Porque déjame decirte algo que casi nadie se atreve a revelar. Algo que rara vez escucharás de forma directa, porque incomoda, porque expone una verdad cruda que muchos prefieren ignorar. Una mujer puede entregarse físicamente por muchas razones, y muchas de ellas no tienen absolutamente nada que ver con el amor, ni con el deseo profundo, ni con una conexión real. Puede hacerlo por impulso, porque en ese momento la atmósfera lo permitió, porque el entorno la llevó, porque el silencio se volvió incómodo y el contacto físico parecía la salida fácil. Puede hacerlo por curiosidad, por experimentar, por descubrir si en ese instante se enciende algo más que piel. Incluso puede hacerlo por inercia, porque la situación la empujó, porque no quiso incomodar, porque simplemente dejó que las cosas fluyeran aunque su alma no estuviera realmente presente. Pero emocionalmente es otra historia. Ahí no hay impulsos automáticos. Ahí no hay curiosidad sin consecuencias. Ahí no hay inercia, ni rutina, ni simpleza. Emocionalmente, una mujer solo se entrega a quien logra algo mucho más difícil, mucho más escaso, mucho más poderoso: tocar su alma. Solo se rinde de verdad ante aquel que provoca en ella una tormenta silenciosa, una mezcla de emociones que no puede poner en palabras, que no entiende del todo, pero que tampoco puede ignorar. Un hombre que la hace sentir algo que no puede explicar, pero que la cambia. Que no solo le despierta mariposas, sino que le remueve memorias, la conecta con partes de sí misma que tenía dormidas, y le hace preguntarse: ¿qué es esto que siento con el que no he sentido con nadie más? Y eso, esa capacidad de tocar su mente, de activar sus pensamientos, de hablarle sin hablar, de hacerle sentir sin tocarla, no se enseña en la escuela. No viene en los libros. No aparece en las películas románticas que ves con palomitas. No está en los consejos que tus amigos te repiten cada fin de semana como si fueran fórmulas infalibles. Esa habilidad, esa sensibilidad, ese instinto de conexión, es algo que pocos hombres han aprendido a desarrollar. Porque requiere atención. Requiere pausa. Requiere dejar de pensar en uno mismo para empezar a entender el universo interno de ella. Y eso no se logra con tácticas. Se logra con presencia. Con autenticidad.
con el deseo sincero de descubrir quién es ella más allá de su apariencia, más allá de su voz, más allá de sus palabras. Pero tú lo vas a aprender hoy. Porque ya no estás en el grupo de los que repiten lo que escucharon. Ya no eres de los que juegan a adivinar qué funciona. Hoy decides mirar más profundo. Hoy decides despertar esa parte de ti que estaba dormida, esa parte que puede observar, que puede sentir, que puede conectar de verdad. Hoy empiezas a construir un tipo de poder que no grita, que no presume, pero que se queda. Porque cuando tocas el alma de una mujer, cuando entras en su mente y siembras una emoción que no puede arrancar, te vuelves parte de su historia, parte de su mapa emocional. Y créeme, nadie olvida al hombre que supo entrar sin forzar nada, y aún así, lo cambió todo. Si te identificas con esa sensación de estar haciendo las cosas bien, si sientes que estás siendo atento, considerado, respetuoso, que no cometes errores evidentes y aún así, algo no encaja, algo no funciona del todo, si te pasa que aunque das lo mejor de ti, aunque te entregas con sinceridad, con esfuerzo y hasta con una cuota de sacrificio, al final parece que no logras generar un verdadero interés en ella, entonces este mensaje es para ti. Porque ese sentimiento de estar dando demasiado y recibiendo muy poco no es casual. No es que estés roto. No es que no seas suficiente. Es que tal vez estás canalizando tu energía en la dirección equivocada. Quizá estás siendo un buen hombre, sí, pero no el hombre que ella realmente desea, anhela y no puede dejar de pensar. Y eso, hermano, hace toda la diferencia. Y ahí es donde necesitas un cambio. Pero no un cambio de esencia, no se trata de dejar de ser tú o de traicionar tus principios. Se trata de un cambio de enfoque. De entender que, aunque nos enseñaron que conquistar a una mujer empieza con lo físico, con gestos, con flores, con mensajes bonitos o citas bien planeadas, la verdad es mucho más profunda. El punto de partida no es su cuerpo. No es su sonrisa. No es siquiera su atención momentánea. El verdadero inicio está mucho más adentro. Se empieza por su psique, por su alma, por ese lugar invisible y sagrado que no se toca con las manos, sino con las palabras, con la presencia, con la forma en que haces que se sienta cuando está contigo, y más aún, cuando no estás. Porque dentro de cada mujer hay un universo emocional inmenso, complejo, fascinante, lleno de recuerdos, de miedos, de deseos, de sueños que aún no ha contado. Y ese universo está ahí, esperando que alguien tenga el coraje de explorarlo, de caminarlo sin miedo, con respeto, con curiosidad auténtica. La mayoría nunca llega ahí. La mayoría ni siquiera lo intenta. Se quedan en la superficie, entretenidos con su cuerpo, con su físico, con lo evidente. Pero tú no estás aquí para eso. Tú vas a apuntar más alto. Vas a convertirte en el hombre que no solo la mira, sino que la ve. En el que no solo escucha lo que dice, sino que entiende lo que calla. Vas a ser el que no compite por atención con regalos o halagos vacíos, sino con conexión, con presencia, con impacto emocional. Vas a aprender a seducir no desde el exterior, sino desde el centro mismo de donde nace todo en ella, su mente. Porque ahí es donde comienza la atracción real. Ahí es donde se activa el deseo duradero. Ahí es donde se siembra el vínculo que no se borra, ni con el tiempo ni con la distancia. Y cuando aprendas a entrar en ese lugar, cuando entiendas cómo hablarle a su alma, cómo tocar sus pensamientos, cómo dejar huellas emocionales donde otros apenas dejaron sombras, entonces todo cambia. Porque ya no vas a necesitar demostrar nada. Vas a ser esa presencia que permanece, ese recuerdo que no se puede apagar, esa energía que no se olvida. Así que si sientes que has sido el bueno pero no el inolvidable, es momento de mirar más allá. De dejar de enfocarte en cómo te ves y empezar a trabajar en cómo la haces sentir. Porque la atracción real, la que trasciende lo físico, no se gana con apariencias. Se gana con profundidad. Y eso, muy pocos hombres lo entienden. Pero tú estás aquí, y eso ya dice mucho. Y eso nos lleva al primer gran principio que debes interiorizar si quieres generar un impacto emocional real. La mente es el órgano sexual más poderoso de una mujer. Es su centro de placer más sensible. No importa cuán atractivo seas físicamente si no sabes cómo estimular ese mundo interno. Porque cuando entiendes cómo funciona su mente, cómo se activa, cómo responde al misterio, a la anticipación, al juego emocional, cambias por completo la forma en la que te relacionas con ellas. Y ya no eres un hombre más, eres el hombre que le provoca un deseo que no sabe cómo manejar. Porque hay una diferencia abismal entre tocar un cuerpo y provocar una obsesión mental.
Un hombre puede acariciar la espalda de una mujer, besarle el cuello, decirle que está linda, pero un verdadero seductor le planta una idea en la cabeza, una emoción en el pecho, una fantasía en la imaginación que la persigue incluso cuando está sola. Y ahora, te estarás preguntando cómo se hace eso. ¿Cómo se toca la mente de una mujer? Y aquí es donde entran las claves que pocos hombres conocen pero que marcan la diferencia entre el olvido y lo inolvidable. La mente femenina responde mucho más a la anticipación que a la satisfacción inmediata. Eso quiere decir que no se trata de darle todo de una vez. No se trata de mostrarte desesperado, de acelerar los momentos, de quemar etapas. Al contrario, se trata de insinuar, de sugerir sin entregar, de crear tensión emocional, de jugar con lo que está a punto de pasar pero no pasa, con lo que se siente pero no se dice, con lo que se desea pero se retiene. Y ese espacio, ese territorio del casi, del suspenso, del misterio, es donde el deseo femenino se alimenta y crece. Por eso ahora te voy a compartir 3 formas concretas y poderosas para tocar la mente de una mujer sin siquiera rozar su cuerpo. Y si aprendes a usar estas armas con intención, con presencia y con control, vas a convertirte en alguien que no se olvida. La primera es la palabra que despierta la imaginación. No estoy hablando de piropos vacíos, de frases cliché como qué linda estás o me gustas mucho. Eso lo dice cualquiera. Lo que te hace diferente es cuando usas las palabras como detonantes emocionales. Por ejemplo, en lugar de decirle directamente lo que sientes, dile algo como, hay algo en ti que me hace pensar cosas que no debería. ¿Notas la diferencia? No estás siendo explícito, pero estás dejando la puerta abierta a que su imaginación complete el significado. Ella pone el contenido. Ella interpreta. Y cuando eso pasa, ya no eres tú quien la está provocando directamente. Es ella quien está creando las escenas en su cabeza. Y eso, hermano, es mucho más poderoso. Porque cuando una mujer empieza a imaginarte, ya no eres solo un hombre. Eres una fantasía. La segunda forma de tocar su mente es el silencio estratégico. Parece simple, pero es una de las armas más ignoradas. La mayoría de los hombres no soporta el silencio. Llenan cada espacio con palabras, con explicaciones, con ruido. Pero los que dominan el arte de la atracción saben que un silencio bien puesto puede ser más provocador que 1000 frases. Cuando estás frente a ella, cuando le dices algo cargado de intención y te quedas callado después, la miras, sonríes, dejas que el momento flote, eso genera una tensión emocional brutal. Porque ella no sabe qué viene. No sabe si vas a besarla, si vas a irte, si vas a decir algo más o si simplemente estás disfrutando del momento. Y ese no saber es lo que despierta su deseo más profundo. El silencio bien usado no incomoda. Intriga. Y lo que intriga, seduce. La tercera forma de tocar su mente es el arte de los casi. Y aquí hablamos de algo muy especial, no terminar las cosas. No llevarlas a un cierre predecible. Si vas a besarla, acércate lentamente, susurrale algo al oído, mírala a los ojos, no la beses aún. Retírate un poco. Deja que ese momento se quede abierto. Porque cuando una mujer se queda esperando algo que no sucede, su mente entra en un estado de alerta emocional. Empieza a imaginar qué habría pasado si te hubieras acercado un poco más. Y esas ideas no se van fácilmente. Se quedan rebotando. Se alimentan solas. Y eso es lo que crea una conexión emocional. No el beso, no la caricia, sino el deseo inconcluso. Estas 3 herramientas, la palabra que provoca, el silencio que intriga y el casi que deja con hambre emocional, son las claves que los hombres comunes nunca usan, pero que los inolvidables dominan. Porque requieren algo más que técnica. Requieren conciencia, presencia y un dominio total de tus emociones. Porque no se trata de manipular. Se trata de provocar con autenticidad. De provocar desde un lugar de seguridad y conexión emocional. Ahora que conoces estas formas de tocar su mente, de despertar algo más profundo que una reacción momentánea, estás en otro nivel. Has cruzado esa línea que separa a los que solo quieren ser recordados por una noche de los que dejan una marca en el alma. Porque ya no te vas a conformar con lo superficial, con lo fácil, con lo que todos buscan y que pocos realmente entienden. Ya no vas a perseguir solamente el contacto físico como un trofeo vacío que se esfuma al amanecer. Porque ahora sabes que lo verdaderamente poderoso no es un beso, ni una caricia, ni siquiera una noche juntos. Lo verdaderamente poderoso es dejar una huella emocional. Una impresión interna, invisible, pero indeleble. Porque eso
Hermano, eso es el verdadero poder. No es hacer que se rinda ante tu cuerpo. No es provocar un suspiro por lo atractivo que luces por fuera. Es lograr que te piense cuando está sola, cuando se recuesta en su cama y su mente empieza a divagar. Es conseguir que, sin entender bien por qué, algo dentro de ella la empuje a mirar su celular esperando un mensaje tuyo. Es lograr que, incluso en medio de otras conversaciones, tu voz resuene en el fondo de su memoria. Que se ría sola recordando una frase tuya, que se sienta distinta por lo que tú activaste en ella. Porque eso es lo que permanece. Eso es lo que nadie puede quitarle. Y sobre todo, eso es lo que nadie más puede imitar. Que sienta que contigo no solo vivió un momento agradable, sino que experimentó una conexión emocional tan auténtica, tan íntima, que simplemente no puede repetirla con nadie más. Que contigo no hubo solo química, hubo una explosión interna que reconfiguró algo en ella. Así que aquí te dejo un reto, no como un juego, sino como una prueba de evolución. La próxima vez que hables con una mujer, ya sea por mensaje, por llamada o cara a cara, no pienses en impresionarla con lo típico. No caigas en el error de creer que necesitas frases perfectas o una actitud ensayada. No pienses en decir lo correcto, lo políticamente encantador. En lugar de eso, piensa en provocarle una sensación. Una emoción que le recorra el pecho. Un pensamiento que se quede dando vueltas en su cabeza mucho después de que tú ya te hayas ido. Si logras que algo que dijiste la haga reflexionar, reír o incluso cuestionarse cosas que jamás se había preguntado, entonces habrás sembrado algo que crece sin que lo riegues. Porque cuando haces eso, hermano, no necesitas estar presente físicamente para seguir presente emocionalmente. Haz eso, y habrás ganado más que cualquier contacto físico inmediato. Habrás dejado una huella. Habrás activado algo en su mundo interno que te hace distinto, especial, memorable. Y eso es lo que te convierte en inolvidable. No por lo que hiciste con tus manos, sino por lo que provocaste en su mente. Porque al final del día, todos pueden tocar un cuerpo, pero muy pocos saben cómo tocar un alma.